Hola, perdón, no podía prender el No, micrófono, eso estaba es error mío. desactivada, pero bueno, muchas gracias, Carlos, por darnos este espacio. Yo muy brevemente quiero presentarme. Yo soy Silvia Echeverry, yo trabajo en Proimágenes Colombia y soy la directora de la Comisión Fílmica Colombiana. Como pueden ustedes saber, y si no, para que lo estudien y lo miren, Colombia está ofreciendo unos nuevos incentivos tributarios a la producción audiovisual internacional que se realiza en nuestro país. Son unos certificados que se llaman los SINA. Dentro de las obligaciones que tienen los productores para, para con nuestro país cuando reciben estos incentivos tributarios es compartir en estos espacios con estudiantes su conocimiento, ¿no? Porque es muy importante para nosotros, no solo el empleo que estas producciones generan en el país, sino que esto genere transferencia de conocimiento. Entonces, adicional a lo que sucede pues en el set de grabación, que también siempre hay transferencia de conocimiento desde los equipos técnicos extranjeros que vienen a nuestro país, pues hemos abierto estos espacios con la academia, de tal manera que ustedes puedan compartir con personas de gran experiencia. Hoy tenemos con ustedes a Joel Novoa. Él es el director de la serie Código Implacable, producida recientemente en Colombia por Rockingham Productions, con la empresa de servicios de producción Teleset. Agradezco pues a Carlos Acosta, director académico del programa de artes audiovisuales de la UNAV, y a Diego Becerra, profesor e investigador del mismo programa, y pues ya los dejo a ustedes para que conversen y saquemos el máximo provecho de la presencia de Joel esta tarde acá con nosotros. Silvia, pues muchas gracias por tus palabras. Agradecemos enormemente, digamos, la conciencia que tiene Proimágenes de descentralizar las actividades y que se irradien a otras partes y que nosotros podamos hospedar actividades como esta. Veo que están conectados graduados nuestros, veo que hay gente que es del sector, que aunque no estudió con nosotros, se ha formado y está en la región, y esta es una experiencia muy valiosa que de alguna manera, estando en Bucaramanga, sentimos lejana. Entonces, que una producción de estos quilates se desarrolle en el país y que seamos nosotros quienes podamos tener de primera mano esos reflejos, pues lo apreciamos mucho. Entonces, Silvia y Proimágenes, muchas gracias. Joel, muy bienvenido a la UNAV y pues a Bucaramanga y a Santander, y aquí muy a la orden. Entonces, Diego, pues tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias Carlos y a Silvia por la presentación. Muy buenas tardes para todos los asistentes que nos van a estar aquí acompañando en esta conversación. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos. Esperamos que esto sea pues un rato muy productivo y muy beneficioso para todos, pero sobre todo gracias a Joel Novoa por estar acá acompañándonos, por regalarnos un ratico de su presencia para poder conversar acerca de cine, acerca de televisión, acerca de narración audiovisual en general. La idea o digamos la dinámica que tenemos planteada ahorita es poder conversar primero un rato con Joel para hablar de su carrera, de sus logros, de sus trabajos, de sus metodologías también un poquito, que nos revela algo de sus trucos, de su kit de trabajo, y luego al final dejar un pequeño espacio para cualquier pregunta o cualquier duda que ustedes quieran transmitirle a Joel que nos la pueda contestar. Bienvenidos entonces de nuevo a esto, y quisiera arrancar preguntándole a Joel, esto es quizás la pregunta más cliché del manual en todas estas conversaciones y en estos seminarios, pero nos ayuda un poco como a ponernos en un punto de partida, ¿cierto? Y es buscar en los orígenes, buscar en el principio de todo, de dónde comenzó para ti esta conexión con la narradora, con la narración audiovisual, de dónde tú empezaste como a querer contar historias con una cámara. Muchas gracias, Diego, y bueno, también gracias a Silvia, a Carlos. Bueno, es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy. A ver, esa pregunta siempre es muy interesante porque me ha tocado responderla en muchos paneles y todo el mundo tiene unas historias increíbles de cómo fue la primera vez que vieron una película. Mi historia es un poquito distinta,
porque mis padres, mi madre era directora de cine, mi padre es productor y director y se desempeñaban en Venezuela. Y yo desde muy pequeño estoy trabajando en sets de grabación o acompañaba a mi madre a sus obras de teatro. Entonces, el arte siempre estuvo como muy cercano, ¿no? Yo crecí viendo eso y creo que alguien dejó la cámara. Creo que alguien se la... Ajá, sí. Bueno, sigo. Creo que desde muy pequeño, desde que la gente jugaba con los muñequitos, con las tortugas ninjas, con las cosas que era mi infancia, yo me acuerdo que yo jugaba con los muñequitos como si fueran un set de grabación, ¿no? Entonces tenía un muñequito que era el operador de cámara, otro muñequito que era el sonidista. Yo soñaba como que con sets de grabación y en un día poder dirigir yo. Cuando fui creciendo, evidentemente, después de estar tan metido en eso, yo servía vasitos de agua en las primeras producciones, después hacía la claqueta, yo aprendí como después coordinaba logística, después empecé a hacer asistencia de dirección, después empecé a trabajar con otros productores en asistencias de dirección, y ahí decidí, pero creo que una cosa importante de cualquier director es tener más conocimiento que solo la dirección, ¿no? Yo decidí estudiar Derecho, yo de hecho me gradué de abogado y ejercí como abogado por un año posterior a la graduación. Y un poco en mi época de rebeldía, de no quiero saber nada de mi familia, esa época que pasamos todos, yo monté una empresa de videos de bodas y videos corporativos con un amigo y con eso nos empezó a ir muy bien, con eso pagaba la universidad y con eso incluso financié el desarrollo de mi primer guión. Lo que pasa con el primer guión de largo que yo escribo, lo escribo basado en una investigación que yo realicé en la universidad. Y era una investigación que llevaba 5 países distintos en Sudamérica y yo decía que yo no había visto nunca un thriller. A mí siempre me gustaron los thrillers. Y yo nunca había visto un thriller que pasara en nuestro continente, en nuestro idioma, y además era una historia que nunca había sido contada. Entonces, bueno, esa historia como que la empecé a engranar, la empecé a armar y bueno, eso como hacer la historia un poco corta, esa historia empezó a ganar concursos en Argentina, en Uruguay, posteriormente ganó un concurso en Venezuela, después de una polémica bastante grande y bueno, y de ahí como que arranqué como mi carrera en la dirección de los largometrajes, ¿no? Y un poco mi propio mundo, ¿no? Para mí lo difícil siempre fue no repetir lo que había visto desde muy niño, ¿no? Y siempre estaba como a la sombra de mis padres y creo que estar en paz con eso me llevó mucho tiempo en el caso mío y ese fue un poco el arco mío, fue un arco completamente distinto a todo el mundo, fue alejarme de la profesión para volver a acercarme después. De alguna manera es como si también hubieras estado destinado a regresar en algún momento cuando fuera el momento adecuado, el tiempo apropiado para regresar. Sí, es que creo que eso fue lo que yo sentí en un momento, ¿no? O sea, yo hice mi primer cortometraje a los 15 años, mi segundo cortometraje a los 17 años, a los 18 años, cuando llega el momento de entrar en la universidad, y es lo único que conoces, una cosa que me empezó a pasar a mí es que los cortometrajes que yo estaba haciendo no estaban funcionando. El primero funcionó muy bien, fuimos al Festival de Cannes, estuvo excelente, pero posterior a eso empecé como a estancarme porque no tenía ningún tipo de conexión humana más allá que la conexión técnica de lo que sabía, de lo que había visto, ¿no? Y por eso un poco entré en un camino que me fue llevando por un rumbo muy distinto. Y creo que ahí es cuando de verdad, creo que mi primer tip de dirección es, el director primero tiene que conocer de la vida para poder conocer de su arte. Porque nuestro arte está en función de lo que vivimos y de lo que abstraemos y de nuestra sensibilidad. Y para desarrollar eso a veces hay que estar un poco alejado del medio. Claro, totalmente de acuerdo. Ya que hablabas, tú has tenido varios cargos dentro de la industria y pues ha sido, como tú nos has contado, paso a paso, ir como entrando de a poquito, evolucionando en esa cadena hasta llegar al mando. ¿Qué crees tú que te ha enseñado esos cargos que puedan considerarse a veces menores, pero pues uno sabe que en un set de grabación todo es muy importante y todo tiene que estar funcionando? Pero ahora que tú estás al mando, ¿qué crees que te ha traído a ti estar en esos cargos primero? Creo que una de las cosas más importantes es que
o sea, yo creo que la mayoría de los directores que yo he conocido tienen como una especialidad, ¿no? Unos vienen de la dirección de fotografía, otros vienen de la producción, otros vienen de la actuación, y es como que tienen una fortaleza que les permite manejarse bien. Por ejemplo, hay actores que yo he conocido aquí, digo extras, o sea, que empezaron siendo extras, que pasaron a ser actores, que ahora son directores. Y mueven muy bien a los actores y conocen muy bien todo lo que es hay como una especie de humildad y de conexión entre ellos y los actores. A mí eso me pasa mucho con la asistencia de dirección. Los que están aquí lo sabrán, con los que trabajé recién, que yo soy obsesivo con la asistencia de dirección. Y eso es porque lo hice mucho tiempo antes de dirigir. Yo cuando estaba creciendo, cuando yo tenía 13, 14 años, es cuando cuando se empezaron a digitalizar los planes de rodaje. Porque los planes de rodaje antes eran todos manuales, eran cartulinas gigantes donde ponías lo que ibas a hacer todo el día, lo que llamaban los strips, que son como las barritas esas. Y cuando yo estoy creciendo, sale un programa que es el Movie Magic, que es un programa que condensa todo eso y lo pone en una computadora. Entonces, mi trabajo a los 13 o 14 años era enseñarle a todo el equipo de producción cómo usar ese programa. De hecho, en un momento, yo tenía una conexión directa con los desarrolladores del programa y yo les decía cosas que no estaban funcionando en el programa para que lo mejoraran. Y yo tenía 14 años. Y esa parte de empezar a hacer los planes de rodaje me empezó a apasionar, al punto que en 2 segundos veo un plan de rodaje y me memorizo en 2 minutos qué va cada día, cuántas horas tengo, cuántos minutos tengo. Mucha gente te dice que eso va en contra de dirigir y creo que yo también te diría lo mismo, pero como ya me viene orgánico ese conocimiento, más bien a mí me hace el trabajo mucho más fácil porque ya yo sé con lo que cuento y ya yo sé que si un día me tengo que pasar 1 hora, 2 horas o si tengo que mover la cámara para un lado, ya yo sé cuánto tiempo va a llevarme eso y eso hace creo que eso te mantiene saludable dentro del esquema de producción, porque puedes lograr crear todo el arte y al mismo tiempo mantenerte con ciertos parámetros que al final, y eso creo que lo verán también, que el trabajo del director últimamente no es solo dirigir y conseguir la calidad, sino también es estar en tiempos, estar en presupuestos y un poco manejar que el proyecto se mantenga firme a la identidad que tiene, al ADN. Hablando un poquitico también de ya algunos detalles, tal vez de pronto un poquito técnicos, aunque eso también tiene que ver con la narrativa de lo que te quiero preguntar, pero pues ya que nos adentramos también a hablar algunos de esos entresijos que también surge pues de la misma producción y de todas estas facetas. Desde la parte de la escritura, que gran parte de tu carrera que ha sido también trabajar con guiones ajenos, con guiones que vienen también en una cadena de producción. ¿Qué te gusta a ti? ¿Que el guión sea muy detallado, sea muy técnico, muy preciso, o más bien que te dé más un campo de libertad para explorarlo, para analizarlo? ¿Qué clase de guión te parece el más funcional para ti como director? A mí me parece que el guión técnico, o sea, el guión específico, siempre es mejor. Porque el vuelo poético mío siempre va a existir. Y siempre voy a tratar de darle la vuelta, esté escrito en 3 palabras o esté escrito. Pero el guión del detalle ayuda porque hace que todo el equipo, y sobre todo a la hora de ejecutar como director, porque yo he tenido proyectos donde yo he escrito y he tenido proyectos donde me llega el guión de alguien. Cuando el guión llega, mientras más específico está, más fácil es para el asistente de dirección, para el productor, para el director de fotografía, para el director de arte, interpretar lo que está en ese guión y convertirlo en algo. Es más fácil el lenguaje. Mientras más específico, más fácil es el lenguaje del equipo e incluso de los actores. Porque el actor, sobre todo en una serie de televisión que tiene 10 episodios, o 13 episodios, o 20 episodios, o 50 episodios, el actor muchas veces tiene que encontrar dentro de su memoria para poder aprenderse los textos, que al final es algo que uno le requiere al actor. Y el actor, mientras más específico está el guión, también es más fácil, porque entonces ya el actor viene y hace algo parecido a lo que está en el guión. Entonces, por eso yo siempre insisto o trato de poner en el guión lo más que se pueda,
Luego existe todo un trabajo técnico y una interpretación técnica y visual y una cosa que es lo que yo llamo hacer que el guión crezca. Que, por ejemplo, en el caso de Código Implacable, muchas escenas, por la misma producción o por los mismos accidentes a veces, o por las mismas cosas, crecían las escenas. Y esa parte, ese es el rol del director, ¿no? El rol del director es, creo yo, hacer crecer lo que está en la página. Si el director no logra hacer crecer lo que está en la página, en mi opinión, no es un buen director. Creo que eso es como el ABC de la dirección dentro de todos los shows que me tocan a mí en Estados Unidos. Es para eso que me contratan, ¿no? Es para elevar lo más que pueda. Pero sí, dicho eso, me han tocado escenas que no son específicas, me han tocado reescribir escenas con la persona que se encarga de la continuidad en el set, me ha tocado eliminar escenas porque a veces no tienen sentido, pero mientras menos hay de eso, más pacífico es el proyecto y mejor es la energía. Claro, y pues también tu trabajo evidentemente sufre o se eleva, como tú mismo lo mencionas, a partir de la calidad del texto que te estén dando o el texto con el que tú estés trabajando. Y pensando también en esa primera parte pues, del texto y ya con el trabajo previo que haces tú como director, me gustaría que nos contaras un poco ese proceso de preparación previa, qué documentos planificas tú, de qué herramientas también te apoyas para toda la planificación antes de llegar al set. Perfecto, sí. Creo que la primera lectura que hago del guión es una lectura de entretenimiento, la llamo yo así, porque de hecho, en general los guiones llegan, la mayoría de las veces yo puedo leerlos antes de entrar en el proyecto. Muchas veces no puedo, muchas veces el guión me llega el día que llego al proyecto. Pero la primera lectura, que es cuando dices, sí, quiero hacer este proyecto, sí, me conecta a este proyecto, es una lectura netamente de entretenimiento. Las páginas pasan rápido, tiene algo que decir, y ahí inmediatamente te empiezan a venir cosas en la cabeza. En general, la primera lectura, yo trabajo en todos los proyectos con mi esposa y lo que hacemos es que ella lee y yo leo, cada uno lee por su lado. Y luego, al final, comparamos las notas. Entonces yo digo, en la escena 4 a mí se me ocurrió esto, y ella dice, en la escena 8 creo que hay un hueco porque la escena 9 no conecta. Entonces empezamos como todo un proceso de afinar las cosas que faltan. La segunda lectura ya para mí es una lectura técnica. En esa lectura ya empiezo a ver cuáles son los arcos de los personajes, para dónde están yendo, las cosas específicas, detalles. Y ya la tercera lectura recién, y eso ya viene más fácil, porque ya la tercera lectura ya prácticamente tanto yo como Marilu, mi esposa, tenemos claro qué va en cada página. Y lo último que hacemos, y de hecho aquí lo estoy haciendo ahora en otro proyecto, pero les muestro un poco el de Implacables, es que, bueno, esto es como, esto es lo que se llama un overhead, que es un poco el movimiento, esto es lo que hago yo en la tercera lectura, ¿no? Que es esto, y esto es como un shot list, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un máster, que es un ángulo alto, no me acuerdo ni siquiera qué día fue pero es un máster de Marcela, que es la protagonista, entrando, un Steadicam que pasa por atrás de un biombo y descubrimos a otro personaje. O sea, describo mucho eso. Ese es el trabajo que más hacemos Marilu y yo antes de ir al rodaje como tal, ¿no? En el rodaje ocurre otra cosa, y es que uno llega con esto se le manda al director de fotografía, uno llega con una idea muy clara, pero de repente, y esto pasa mucho, los actores hacen algo basado en esto que resulta muy interesante. Uno se movió un paso a la derecha cuando tú pensabas que se iba a mover a la izquierda. Y ahí viene otra habilidad, que es la habilidad de la adaptación, creo yo. Que es, el plan lo habíamos hecho así, de esta manera. Bueno, ahora se movió a la derecha, vamos a cambiar acá. Y eso es donde yo creo que viene la experiencia y donde viene el oficio, ¿no? El oficio para mí es eso. El oficio es, te cambiaron el plan, ¿cómo te adaptas en 2 segundos? Creo que la mayoría de los directores que yo he visto, yo he tenido la oportunidad de ser lo que se llama productor-director en algunos shows aquí en Estados Unidos y supervisar otros directores que vienen por 1 o 2 episodios.
Y veo que muchas veces los que vienen que tienen más experiencia se adaptan muy fácil. A veces los que vienen que están empezando les cuesta más la adaptación, ¿no? Les cuesta más cambiar la idea que se tiene en la cabeza. En cine creo que es distinto. En cine todo está como más en función de ese lenguaje visual. En televisión es distinto. En televisión es una maquinaria y el pecado del director de televisión, que lo digan cualquiera de los productores que hay en este foro, es no terminar el día. Director que no termina el día, director que no sirve en televisión. Ahora, sabes que el otro director que no sirve en televisión es el que termina el día, pero que no llega, no maximiza el potencial. Entonces es muy, el reto y ahora la televisión es un medio que está cada vez creciendo más y al punto que se está empezando a comer el cine. Porque no lo digo yo, lo dice la bolsa de valores. O sea, ahora los streamers están un poco, o sea, es el nuevo mundo o parece vencer el nuevo mundo. Y entonces hay mucho más arte dentro de la televisión, pero aún se sigue manteniendo el estándar de terminar a tiempo y terminar con calidad durante el tiempo. Por eso, y otra herramienta de televisión que es muy importante para el director, lo que yo he sentido cuando hago cine es que tenemos 2, 3 reuniones, 4 reuniones y de repente sales a grabar y encuentras la verdad escénica en el momento muchas veces. Mientras que en televisión tienes 50 reuniones para un día de trabajo. O sea, tienes reuniones desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, reunión, porque no tienes tiempo de darte. O sea, en televisión no hay tiempo de agarrar y decir, llegar al set y decir, ay, ¿ahora qué voy a hacer acá? Entonces, es una adaptación. A mí me fascina, me parece un medio que es fascinante y que cada vez tiene más herramientas. Y también me parece fascinante como encontrar y aprender nuevas cosas cada día y en cada proyecto. Oh, no, todo esto es una revelación de muchas cosas, de muchos elementos que a veces se desconocen y sobre todo pues en maquinarias tan grandes como en las que has trabajado tú. Precisamente una de esas maquinarias, para que nos entendamos, pues es Arrow, que es una serie que pertenece a un conglomerado gigantesco y a una IP gigante, Comics, con Warner, con unos universos compartidos, es una serie gigantesca. Tú dijiste 3 episodios en 2 temporadas, en temporada 5 y la temporada 6 dentro de esta serie. Mi pregunta es, ¿cómo es el trabajo de un director siguiendo pasos específicos? Es decir, hay un showrunner, hay un par de showrunners que son los encargados de llevar el día a día de la serie. ¿Qué, digamos, condiciones específicas o qué parámetros te dan a ti cuando llegas a un trabajo, a una serie de esta magnitud? Sí, en general hay un showrunner que, por ejemplo, en el caso de Arrow, el showrunner no estaba ahí en la filmación, pero está desde Los Ángeles y, bueno, tú hablas con esa persona, le mandas notas. Yo creo que cada episodio y cada show es diferente. O sea, por ejemplo, hay una figura que es la figura del productor-director, ¿no? Que es una figura que a mí yo he tenido la fortuna de ejercer a veces y a veces también me toca, y eso es bueno porque me toca a veces lidiar con otros productores, directores y ya al yo haber estado en esa posición, me es más fácil, ¿no? Conectas más rápido. Pero cada maquinaria es distinta, cada fábrica, como lo dicen aquí, es distinto. En el caso de Arrow, yo entré en la temporada 5. O sea, que imagínate que es un equipo que tenía casi 5 años conociéndose. Y es muy difícil porque tú llegas a dirigir un episodio y eres el nuevo. No es... Yo llegué a Arrow después de haber hecho 4 largometrajes y aún así me veían como que no hubiese hecho nada. Me veían como un principiante que estaba haciendo mi primer episodio en la historia, cosa que era verdad, era mi primer episodio. Y al principio el ego es complicado porque es muy distinto televisión y cine. Y uno viene de pensar, bueno, yo en cine todo es lo que yo digo, se me ocurre una cosa y la cambio. Televisión no. Televisión se te ocurre una cosa, la cambias y el equipo va a rebotar, el equipo va a estar en contra tuyo. Todo el equipo sabe mucho más que tú la identidad de la serie. Y tú caes ahí y creo que ahí fue que yo aprendí lo que es el concepto de colaborar, que es una palabra que creo que cada vez está más presente y que cada vez debería estar más presente, que es el rol del director es colaborar a la visión que ya se estableció de esa serie, maximizarla
Mi trabajo, por ejemplo, ahora estoy aquí en Austin haciendo otra serie, el remake de Walker, Texas Ranger, ¿no? Y aquí mi trabajo es colaborar, es todos los días lanzar ideas. No sé, se me ocurren 5 ideas y se las lanzo a la showrunner y se las lanzo lo que es el productor director de acá. Y llega un tiempo, de un momento donde ya uno conoce tanto el show, que eso es lo más importante cuando llegas a esto, conocer el show, porque si no lo conoces, vas a hacer tu propia película y vas a estar tú solo. Pero tienes que conocer muy bien cuál es la identidad del show y decir, ok, de esto que está acá, ¿qué podría estar mejor acá? Y de ahí empiezas a trabajar, pero todo basado en amor hacia ese show que estás haciendo. Y ya con los días, ya el día 4, el día 5, ya el grupo empieza a confiar en ti como director y ya un poco empiezas tú como a comandar todo lo que se va a ejecutar, ¿no? En general ese fue el caso en Arrow, ese fue el caso en Blood and Treasure, en Cobra Kai, en esta, o sea, en todas las series que yo voy, en general el caso es así. Los primeros días observo, o sea, mi primer rol es observar. Una vez que observo es anotar un poco todo lo que veo, cuál es la identidad, quién es la persona que capitanea dentro del grupo, cómo son los actores, toda una cantidad de cosas. Y luego, recién de ver todo eso y de haber leído todos los guiones, recién ahí comenzamos Marilu y yo lo que es la preparación específica, que es lo que les mostré antes. Una vez que ya hay un conocimiento de esa cultura. Y eso pasa en el transcurso de 7 días, porque la preproducción dura 7 días y cuando es un episodio, como en este caso, y la producción dura 8 días. En general en otros shows a veces es distinto, me toca a veces 2, 3 meses y sin parar, pero en general cuando es un episodio eso es lo estándar. Joel, y en caso de estas series que tienen pues también una continuidad marcada, son series historias que se van desarrollando por capítulos, por temporadas, ¿qué tanto de las historias previas y de las futuras tienes que conocer tú para hacer el trabajo de un episodio? Todo. Yo tengo una política que un poco la rompí este año porque quería hacer muchas cosas al mismo tiempo y las decidí hacer, pero yo tengo una política de no tomar más de 3 o 4 episodios al año. La razón de eso es porque, en mi opinión, si tú vas a dirigir una serie, tú tienes que tener un conocimiento absoluto de todo. Desde el episodio, si vas a hacer el episodio 10, tienes que saber qué pasó del 1 al 9, leerte los guiones previos, saber qué va a pasar después, tomarte el tiempo de investigar quién es el equipo, conectar con el equipo. Y creo que el éxito que yo he tenido se ha tratado precisamente de no haber puesto nunca 11 episodios en un año. O que es lo máximo que puedes hacer dentro del mundo americano, porque, bueno, cada episodio son 3 semanas o 4 semanas, digamos que eso es lo que puedes hacer en un año. Cuando tomas menos, puedes dedicarte más a disfrutar el trabajo, a conectar y a de verdad hacer lo que el show necesita, que al final, yo lo veo como ¿sabes? Cuando vas al médico y sientes que, no sé si les ha pasado que vas al médico y sientes que el médico tiene 500 pacientes y de repente se olvida de ti. O vas 2 semanas después y ya no se acuerda ni quién eres ni cuál es tu nombre. Eso que a mí me indigna tanto de los médicos es lo que yo no quiero hacer dentro de la dirección, ¿no? Yo quiero seguir yendo a shows y saber quiénes son las personas, cuál es la cultura, ver todos los episodios, porque me gusta este trabajo y siento que cuando una persona te contrata, merece esa atención y merece que tú le des el 100% a lo que estás haciendo. Mucha gente que yo conozco no sigue esa teoría, en televisión sobre todo. Hay mucha gente que trabaja 10, 11 meses al año sin parar, ganan muchísima plata y les va bien y pueden hacer un muy buen trabajo porque tienen el oficio, pero para mí se pierde el sentido ahí. Se pierde el sentido de todo lo que hacemos, ¿no? Porque al final uno está en esto porque uno quiere decir algo y quiere de verdad transmitir algo y hay como una especie de autoridad en lo que uno hace. Y yo creo que esa autoridad se pierde cuando empiezas a perder a no tener el tiempo de poder dedicarte a cada cosa.
Ya que hablas de tiempo, me da de pie para hablar de algo específico con estas series también de nuevo de larga duración, de varios capítulos, de temporadas, y es ese casting, ¿no? Ese ensamble actoral que también se conoce, que ha pasado por todas las fases de la serie. Generalmente, pues en una serie, como tú mismo mencionas, quinta, sexta temporada, pues ya hay un éxito marcado, hay una conexión con un público también. ¿Cómo es ese trabajo de parte de la dirección con un grupo de actores ya tan bien establecido y que conoce tanto sus personajes? Esa es la parte más, esa es una de las partes más difíciles y más fáciles al mismo tiempo. A mí me costó mucho porque la primera vez, la primera vez que llegué a Arrow, por ejemplo, yo, claro, tenía ideas para la cámara, tenía ideas para una cantidad de cosas, pero se monta el actor que ha estado ahí por 5 años y se monta la actriz que ha estado ahí por 5 años y ellos ya tienen un tono que me puede o no me puede gustar o no me puede no gustar a mí, pero ese es el tono y hay millones de personas que ven eso. Entonces, al principio yo trataba de decir, oh, me tengo que ver inteligente, vamos a darle una indicación aquí a este, vamos a decirle a este otro que se mueva para allá. Y hay veces que lo que me empecé a dar cuenta, después de 2 días haciéndolo, es que era absolutamente el ego. Es el ego que te dice, tienes que hacer algo, estás aquí porque tú sabes mover a los actores, porque después de unos días me di cuenta que lo más importante cuando tienes cosas así es dejarlo ser, dejar a los actores ser, dejar a los actores que vivan en ese ambiente. Y cuando uno se relaja y deja eso, se te empiezan a ocurrir mejores ideas. Porque tú le puedes decir al actor, o sea, un actor que tiene 5 años, tú no le vas a decir, mira, está sobreactuado acá. Le vas a decir, mira, ¿qué te parece si probamos esta escena de esta manera para que pase esto en vez de esto? Y los actores van a copiar muchas veces eso, porque el actor después de 4 o 5 años en todas las series, no solo quiere hacer un buen trabajo, sino que también se quiere ir a la casa temprano. Entonces, muchas veces ellos están pensando en cómo hacer para que la escena sea lo más económica posible. Me paro aquí, no me muevo a la izquierda, porque si me muevo a la izquierda tienen que mover la cámara conmigo, y así me voy rápido a la casa y veo a mi familia después de estar 5 años en este show que estoy. Entonces, como director es muy importante llegar a un punto medio entre las dos cosas, es decir, ok, tengo que dejar que este actor se vaya tranquilo a la casa, porque no lo voy a tener 14 horas acá, pero al mismo tiempo quisiera que este episodio sirviera para que este personaje me dijera esto que no me han dicho en los últimos 5 años. Entonces, esa conversación con el actor, yo me he dado cuenta que son en general bastante receptivos a eso, cuando es algo particular del episodio. Pero creo yo, es como un arte, porque hay que tener es como explicar, pero al mismo tiempo, lo peor que puedes hacer en televisión es pasarte 5 minutos explicando. Porque si le explicas a un actor por 5 minutos algo, primero pierdes al actor, segundo pierdes al equipo, tercero no te llaman nunca más. Entonces, las explicaciones, y eso es algo también que yo explico muy rápido a los actores, son 30 segundos máximo, es indicaciones muy breves, cosas como, bueno, en esta escena, ¿quién tiene el poder? En esta escena, haz lo que ruegue, esta persona te hizo tal cosa, haz lo que ruegue más. Son como indicaciones muy simples, muy sencillas. Parte del ABC del director en televisión y en cine es nunca dar indicaciones exteriores. Nunca hablar de gestos, nunca hablar de... Una cosa que he visto que hacen muchos directores que empiezan es que actúan como si fuera el actor. Entonces vienen y le dicen al actor, mira, entonces aquí lo que yo creo es que tú hagas esto. Entonces el actor lo ve como, bueno, pero yo soy el actor, no tienes por qué hacer eso por mí. Entonces, la ciencia es cómo hacer para convertir en 1 o 2 palabras lo que tú en tu cabeza quieres que el actor haga. Por ejemplo, si tú quieres que el actor sea más exterior, no puedes decirle, mira, sé más exterior en esta escena. Lo que puedes decirle es, no sé, por ejemplo, hay una chica que te llama la atención que está ahí en el público, entonces trata de hablar para que ella te escuche. No sé, algo un poco más motivado. Y me imagino que además también con ese nivel de implicación también se van generando unos muy buenos vínculos de trabajo, vínculos también que van descubriendo cosas entre todos, ¿no? Y hay otra cosita con respecto a eso, que tiene una particularidad pues de estas series que tú también has hecho, que son para televisión, en ese modelo clásico de la televisión de antes, con comerciales y todo. Y en esas series o en estas historias tienden a que esos idas a comerciales
pues tengan como unos pequeños momentos de suspenso, ¿no? Para que el espectador regrese. Lo mismo con los finales de capítulo, que muchos terminan con un cliffhanger, un continuará así bien potente. Quisiera saber si dentro también de las indicaciones que te llegan del guión o de los showrunners o por tu cuenta, haces algo especial para esas escenas antes de irse a un comercial o antes de acabar el capítulo. Absolutamente, que muy buena pregunta. En general, cada show tiene como sus reglas. La regla de Arrow era transiciones, siempre transiciones. Y lo que tú llamas los cliffhangers, siempre push-in, eso siempre tienes que tenerlo muy diagramado. Hay dos tipos de series bueno, que me ha tocado hacer y que creo que son como las dos que están ahora más de moda, aparte de las web series. Unas son las que son de network, o que son como, las que llaman network o cable, que son las que tienen 5 actos. Ahora te cuento un poco cuál es el estándar de esas. Y luego están las que son como para streamers, que también esas me han tocado. ¿Qué pasa? Las streamers, ¿qué tienen a favor? Primero, que no tienes que estar pendiente del tiempo. El episodio puede durar 60 minutos, 40 minutos, 45 minutos y no importa. Lo segundo es que no tienes que estar pendiente de irte a comerciales, de cliffhangers, ni nada de eso. Lo tercero, en general no están pendientes de transiciones. Lo hacen más como una película, entonces es más orgánico, es más como de personaje. El personaje maneja la historia. Y lo cuarto es que en general no dividen tanto los personajes. No es como que tienen 5 personajes al mismo tiempo, sino que en general tienen 1, 2 o máximo 3. Entonces las líneas de tiempo son como mucho más concisas, ¿no? En general. Eso fue, por ejemplo, el caso de Cobra Kai. En Cobra Kai no hay como unas reglas establecidas. En el caso de Arrow o en el caso de Walker, hay lo que yo llamo el famoso acto 5. Esto es una regla mía, porque en general no todos los shows tienen 6 actos, pero el acto 5 es el acto donde ocurre la escena de acción grande. Si te das cuenta, los diagramas muchos shows son de 5 actos y muchos shows son de 6 actos. Los de Warner Channel, que los que se ven en Warner Channel en nuestros países, son de 6 actos. Acto 1 es lo que llaman el setup. En el acto 1 es muy importante agarrar al espectador desde la primera escena, contar un poco qué es lo que va a pasar y terminar siempre con un plano, como tú bien dices, con un push-in o con algo que te deja en misterio. Luego viene el acto 2. En general, en el acto 2 siempre hay una escena de acción pequeña, ya sea un golpe, una moto, algo, pero siempre pasa algo en el acto 2, como para que el espectador no se aburra. Luego viene el acto 3. El acto 3 es el acto donde casi todos cambiamos el canal de televisión, porque el acto 3 en general no tiene nada. El acto 3 es drama de personajes. Entonces, cuando estás viendo una serie que tiene acción o algo, ahí es cuando muchas veces se empiezan a perder. En el acto 4 empieza lo que para mí es el suspenso. El suspenso del acto 4 es muy importante, porque en general el acto 4 es el que te dice, es el que engancha al espectador. El espectador está a punto de irse, en el acto 4 le dices, quédate, porque se viene un acto 5 importante. Viene el acto 5, escena de acción grande. El acto 5 en general es muy, muy corto, dura más o menos 2-3 minutos. No sé si se han dado cuenta que aparece y de repente se va a comerciales. Y es cuando está la escena de acción grande de la serie, que también en general termina o con una victoria o con una derrota del personaje. Y luego viene el acto 6, y ese es el acto del cierre. Ahí es donde vienen las lecciones morales, la cosa, y al final muchas veces te dice, todo está bien, todo está chévere, vamos para adelante, y al final siempre pasa algo, o te dicen algo que es lo que va a setear lo que es el próximo episodio. Entonces, así interpreto yo la dirección de los episodios, ¿no? No todos los episodios son iguales, pero eso me he dado cuenta yo después de... Yo tengo 8 episodios de estos de Network y ya me he dado cuenta que en los 8 hay una constante y es esa. ¿Tú considerarías que, digamos, esa separación o esa agrupación que tiene, como tú mismo nos mencionas, ese concepto, te facilita el trabajo o por el contrario, más bien te comprime y no te deja como explorar algunas cosas? Te comprime. O sea, te comprime porque a mí me gusta más la otra parte. A mí me gusta más la parte de premium, me gusta más la parte streaming porque tengo más libertad.
esto sí te comprime más, te hace como... Hay veces que no sé, estás haciendo una escena gigante y después dices, bueno, pero está en medio de este acto donde están hablando y hay escenas de 5 páginas y es difícil porque a veces hasta como director puedes perder el interés por alguna cosa y es difícil, es absolutamente honesto, pero eso pasa. Y tienes que buscar siempre una manera, un cable a tierra o algo que te conecte y decir, ah, no, pero mira qué interesante lo que está pasando aquí. Ah, pero aquí el drama es esto. Por eso para mí lo peor que te puede pasar es cuando te tocan escenas que no tienen drama, que no, escenas donde no hay conflicto. Y eso, hay escenas que están mal escritas, hay a veces que pasa eso. Claro. Ya que hablamos y diste el pie para tocar un poquito lo del streaming, pues hablar de Código Implacable, esta serie para Claro Video, que además también hay un cambio y una diferencia, es que esta serie sí la dirigiste toda tú, entonces todo estaba a tu cargo pues desde la dirección. ¿Cómo llegaste a este proyecto? Sí, yo diría, ahí fuimos 2 directores. Hubo una unidad que la que llamábamos unidad 1, que era yo, la otra unidad de un director colombiano que se llama Carlos Mario Urrea, que ha dirigido muchísimas cosas en Colombia. Pero un poco o sea, yo llegué a este proyecto, bueno, yo conocía parte de la gerencia de Sony y estábamos coqueteando hace mucho tiempo con hacer algo. Yo no hacía un proyecto en español hace 10 años, desde hace 11 años. La última vez que yo había grabado en Venezuela había sido en el 2010, porque bueno, por ciertas circunstancias me tuve que ir del país. Y, y luego de eso siempre me quedó como una espinita de querer volver a trabajar en español. Porque no es lo mismo trabajar en inglés. Yo aprendí el inglés tarde, me adapto como puedo, pero no es lo mismo trabajar aquí que trabajar en culturas que son cercanas a nuestra identidad, ¿no? Y cuando llega el guión de Código Implacable, a mí lo que me atrae mucho es que era un guión de muy alto nivel, muy bien escrito, era un thriller, que es algo que hacer, o sea, thrillers en Latinoamérica no acostumbramos a hacer tantos, y que te llegue un guión que es un thriller en Latinoamérica y que además está bien escrito y que tiene buenos personajes y como que lo quería hacer mucho. De hecho, tuve que pausar mucho mi producción en Estados Unidos para hacerlo porque de verdad me interesaba y de verdad quería hacerlo. Yo venía de hecho de hacer la producción y dirección de otro show y creo que en este caso un poco lo tomé de esa manera, ¿no? Al no haber, nosotros no tenemos, la figura del showrunner no existe, ¿no? O existe poco. Entonces, dirigir muchas veces termina siendo como ser showrunner, ¿no? Termina siendo como, más bien, eh, como capitanear el barco y hacer que, dentro de la parte creativa, ¿no? El barco, porque yo no tengo conocimiento de muchas cosas, pero digo, dentro de la parte creativa, tratar de decir, bueno, por aquí va la cosa, este es el lenguaje, estar pendiente de todo, escoger al otro director, tratar de estar pendiente de que lo que se está haciendo en la otra unidad y lo que estemos haciendo nosotros vaya de la mano, que las transiciones estén de la mano también, que o sea, la escogencia de la música, colaborar para escoger a los actores, tratar de siempre dar opciones para los actores y pelear por actores que uno piensa que son los correctos. Todo eso, en general, el director lo hace hasta cierto punto, pero en general lo hace el showrunner en Estados Unidos, ¿no? Y dentro de la producción de Implacables, para mí, para mí fue un poco lo que fue más, lo tomé un poco más como eso, ¿no? Y tratar nada, de dejar que un poco que la gente haga su trabajo, que es un equipo muy capacitado, el equipo de Colombia es un equipo excelente. Eh, Al ser tantos episodios, ahí lo que hacíamos era que Marilu y yo nos dividíamos un poco las tareas y cada uno hacía algún episodio y un poco de esa forma como que podíamos abarcar más porque era demasiado contenido, demasiado material y yo estaba buscando un nivel de perfección, no de perfección porque eso no existe, pero un nivel de calidad bastante elevado que para lograrlo había que estar muy encima de muchas cosas a nivel creativo.
Claro, no, pues estamos pendientes también de poder ver código acá en Claro Video. Hay muchas cosas que conversar, muchísimos temas, pero pues vamos a dar un espacio también para que los asistentes pues nos puedan hacer algunas preguntas. Aquí que ya tenemos varias acá por el chat. No sé si las leo yo, Carlos, o sigues tú a partir de ahorita. No, Diego, sigue con las preguntas. Bueno, aquí hay de todo un poquitico. Te comento una pregunta que viene acá, Iván Luna. Saludos para Iván. Dice, ¿cómo son los flujos de trabajo en la postproducción? ¿Hay un método establecido o tú cómo los trabajas? O quizás se puede buscar la manera más cómoda a nivel personal. Supongo que se refiere pues ya a esos niveles altísimos de producción en estas empresas grandes. Sí, cada experiencia es distinta. Aquí hay una cosa que es el gremio de los directores, ¿no? El DGA, el Directors Guild of America, que regula un poco cómo trabaja el director dentro de la postproducción. Yo, por ejemplo, en cada episodio que hago, tengo una semana para hacer lo que es el corte del director. En general, cuando eres director episódico, tú entregas eso. Eso pasa a los showrunners. Los showrunners ajustan cualquier cosa. Eso pasa al network, al cable, al network, en este caso, por ejemplo, a CBS, en otros casos ha pasado a Sony. Ellos dan notas finales y eso pasa a procesos de audio. En general, la música ya está compuesta para ese entonces y a efectos visuales. En general, como los esquemas son tan rápidos, son de, o sea, esto está listo en 2-3 semanas. Y porque necesitan a veces salir muy rápidamente. Cuando es streaming, tarda más. Entonces eso es bueno, porque en streaming no están listos tan rápido. Como que puedes pasar, vienen notas, te lo vuelven a mandar. Cuando trabajas como productor, director, sí estás mucho más encima de todos los procesos de postproducción. Entonces estás chequeando el sonido, estás chequeando efectos visuales, estás chequeando colorización, todo eso. Pero en general la diferencia veo yo que en televisión y en cine es que en televisión cada experto técnico maneja más su área. Es como que cada experto técnico completa su propio trabajo. En cine yo como director voy a todo. Me siento en la sala, la mezcla de sonido no me pierdo ni un minuto. En televisión sí, en televisión doy notas y dejo que ellos mezclen, porque es distinto, es un mundo más técnico y para que funcione de la manera que funcione y con la eficacia que tiene, cada experto técnico tiene que cumplir a la perfección su trabajo, al contrario de cine. En cine es más un trabajo más colaborativo. Muy bien. Aquí esta pregunta es de Fidel Sánchez. Dice, esta figura del showrunner como productor guionista surgió de la industria televisiva de los 90 y que ha evolucionado básicamente bajo un modelo americano. ¿Qué tan aplicable es a nuestra televisión latinoamericana, especialmente en las series de ficción? ¿Se debería seguir ese modelo americano o es posible y necesario construir un modelo de showrunner adaptado a nuestras condiciones de producción y estética televisiva? Excelente pregunta. Yo creo que una cosa que pasa en Latinoamérica es que el medio está más manejado por el director que por el escritor, porque o el medio creativo, digo, porque el director ejecuta más. Creo que nosotros venimos de una cultura donde estamos más abiertos a los accidentes, a la improvisación, y eso es una de nuestras mayores fortalezas, ¿no? Que es como que caen limones y uno hace limonada, ¿no? El cliché. Y creo que eso lo hace mejor muchas veces el director que el escritor. El escritor está más en el cuadrado de la historia. Yo creo que la figura del director poco a poco se va a ir convirtiendo en la figura del showrunner a medida que vayamos haciendo proyectos premium o más premium, porque creo que bueno, por ejemplo, ya hay muchas series que vienen que van a Colombia o que van a México y que ya tienen la figura de un showrunner, muchas veces americano, que no sé muy bien, nos puede ilustrar Rosmary, que creo que está aquí en la sala, como es en el caso de Narcos, pero creo que muchas veces el showrunner sí viene, o sea, las directrices vienen dadas desde Estados Unidos o alguien que viene de Estados Unidos en ese tipo de proyectos. Cuando el proyecto es latinoamericano, yo creo que está como empezando a pasar lo mismo, pero creo yo que la figura del director en Latinoamérica es mucho más que un director, porque no es lo mismo cuando yo trabajo en Estados Unidos, bueno, aquí esta es la locación, aquí va la cámara, aquí va esto, aquí va lo otro, mientras que en Latinoamérica
hay muchas más decisiones que toma el director. Así estamos acostumbrados nosotros, de esa cultura venimos, y está bien, eso nos representa. Entonces yo creo que muchas veces esa figura del director podría pasar a ser un showrunner. Una cosa que leí yo en un artículo, de hecho, que es interesante, y es en Estados Unidos, es las series de Marvel están prescindiendo del showrunner. El director está empezando a ser el showrunner, están teniendo lo que se llama un head writer, como un escritor principal, pero no showrunner. Creo yo que sea un director o sea un escritor, es muy importante la figura de un showrunner, y es muy importante que ese showrunner no esté dirigiendo todo, porque el actor o la actriz, después de un poco de tiempo, se empieza a cansar. Y cuando se empieza a cansar, en general, las decisiones que empiezan a tomar no son a veces las más indicadas. Todo actor y toda actriz se cansa. Y tener un showrunner o tener a alguien que entienda el proyecto y que no necesariamente está dirigiendo, pero está ahí para responder cualquier pregunta, para aprobar cualquier cambio, mantiene una consistencia dentro de la historia, dentro de la calidad y dentro de los personajes. Por eso yo creo, ya sea a través del director o a través del escritor, o incluso a través de un productor, porque un productor puede ser un showrunner, la figura de un showrunner para mí es muy importante y es una figura que yo creo que debería estar cada vez más presente. De acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Otra pregunta aquí de Sergio Delgado dice, Joel, ¿en algún momento de su carrera ha considerado parar grabaciones porque se siente inconforme con el guión? Ojalá pudiera, o sea, depende. En mis propias películas, ¿sabes qué? Nunca lo he considerado. Creo que, no sé de quién es esta frase que dicen que no hay peor guión que el que no está escrito, ¿no? Y lo mismo digo yo, ¿no? No hay peor película que la que no está filmada, no hay peor episodio que el que no está grabado. Me han pasado accidentes. Una vez me pasó, por ejemplo, una de las mejores escenas que yo he hecho en mi vida fue por un accidente, fue porque íbamos a grabar una escena, nos llovió horriblemente, al punto, yo siempre fui partidario de grabar con lluvia, vamos para adelante, pero bueno, la lluvia era tan fuerte, estaba con granizo, con todo, y tuvimos que parar esa grabación. Y paramos la grabación por 2 días. Cuando volví a grabar, tenía la cabeza mucho más tranquila, mucho más limpia, y logré hacer una escena mucho mejor que la que hubiese hecho hace 2 días, pero fue un accidente, nunca la paré yo. O en el caso de Código Implacable, que tuvimos una paralización por temas COVID y paramos por casi 2 meses. Y eso fue para mí lo mejor que le pasó al proyecto, porque en ese mes y medio reformulamos varias cosas, escogimos la música, hicimos una cantidad de cosas, nos sacamos de encima una cantidad de cosas que nos hubiesen estado molestando durante la grabación. Y cuando entramos mucho más preparados. Entonces, yo creo que los accidentes ayudan, pero yo personalmente me parece, nunca en mi vida he parado una escena por estar inconforme, nunca en mi vida he parado una grabación creo que hay directores que lo hacen. En mi opinión, eso yo lo llamo pereza, o creo que eso es como no enfrentarse a las cosas, ¿no? Es como agarrar y decir, tengo un problema en la vida, mejor voy a huir, ¿no? Si tienes un problema en la vida, hay que resolverlo en ese momento. Y bueno, en el peor de los casos, lo que sí he hecho es que si me quedó muy mal una escena, decir, bueno, podemos tratar de ver si podemos volver a grabar esta escena. Le damos esta vuelta y la volvemos a grabar. Pero siempre, lo mismo que cuando escribes un guión, siempre lo mejor es escribir el guión, siempre lo mejor es grabar la escena y siempre lo mejor es fallar. Porque si no fallas, no... Las carreras se construyen no solo por el éxito, se construyen por las fallas también. Y creo que el que no arriesga no gana. Claro, no, y es a veces esa sensación un poco que también había escuchado un par de veces, eso de que detenerse es un riesgo porque volver a arrancar, volver a retomar puede ser complicado. Creo que una pausa, como bien tú lo mencionas, de pronto te ayuda a encontrar una mejor solución, pero creo que también lo decía, no me acuerdo en qué película, que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Que la inspiración te encuentre ahí. Yo hay una última preguntita ya para ir cerrando, de parte también de Iván. Dice, un director junior que es su primera vez que se enfrenta a una producción de este tipo de televisión o streaming. De pronto esta pregunta ya la has escuchado alguna vez, pero ¿cuál sería una tarifa base para iniciar en una conversación, como para empezar en un proyecto? Sí, en Latinoamérica. La verdad es que no estoy familiarizado con las tarifas de Latinoamérica,
O sea, como base, las cosas que yo conozco por lo que está públicamente, lo que está público en Internet. En Estados Unidos, por ejemplo, la tarifa del DGA base es para un programa de cable es de $30,000 al mes. Mientras que para uno de lo que se llama Network es de 45,000, no al mes, sino por 3 semanas, que es lo que dura un episodio. En Latinoamérica en general, siempre estamos hablando de entre un medio y 2/3 de eso. Ahora, el mundo en Latinoamérica funciona distinto, porque nosotros no trabajamos por episodio, trabajamos como por serie. Entonces, por eso todavía es un mercado un poco más no establecido, ¿no? Entonces, esa tarifa base de Estados Unidos, yo te diría, para una persona que está empezando, quizá entre 1/3 o una mitad de eso sería como lo que yo considero. Igual eso es una pregunta que le pueden hacer a cualquiera de los productores que están, que siguen aquí en el foro, que les pueden responder mucho mejor que yo. Okay, muchísimas gracias por el tiempo. Sí, lástima no poder seguir conversando, pero bueno, respetamos mucho el espacio que nos has dedicado, el tiempo que nos has tenido para nosotros. Apreciamos mucho la sinceridad, bueno, cómo nos has conducido un poco por tu trabajo y bueno, orientarnos un poco acerca de cómo se realiza hoy una serie. Muchísimas gracias a Silvia, a Proimágenes. No sé, Silvia, si tú quisieras comentar alguna cosa. No, simplemente darle las gracias a Joel. Muchas gracias por tu generosidad y empatía con este espacio y pues espero que los oyentes hayan aprendido mucho en estos minutos que tuvimos de conversación. Pues muchas gracias. Voy a dejarles entonces aquí el enlace para la charla de mañana. Mañana tendremos otra charla muy interesante con Juan Carlos Villamizar, el productor de Las Villamizar, una serie que se está haciendo en Santander. Entonces, creo que es una gran oportunidad también de conversar ahora con un productor, aunque ha sido muy interesante cómo Joel nos ha dado también muchas pistas desde la dirección y la conexión con la producción. Entonces, mañana los esperamos a las 10 de la mañana por el enlace que les compartí por el chat. Joel, muchas gracias y en Bucaramanga muy a tus órdenes siempre. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, buenísimas las preguntas. Cualquier cosa que necesiten, siempre me pueden mandar un correo a través de, no sé cómo, ahí con la gente. Pero bueno, aquí a la orden cualquier cosa y de verdad gracias. O sea, tuvimos una experiencia muy linda, sobre todo en Bogotá, que fue donde grabamos y bueno, esto es un muy lindo final de esa experiencia. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, nos vemos entonces mañana a las 10 con Las Villamizar. Diego, muchas gracias.